Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a Franco a 50 años de su muerte. Quien ahora se dirige a ustedes no tiene la menor duda de que este es un editorial que va a irritar a unos y a otros. Los partidarios de Franco considerarán que se dicen cosas que no son agradables de él y de su régimen, pero es que son absolutamente innegables. Y, por supuesto, los detractores de Franco se sentirán indignados porque se mencionen las cosas en las que el régimen impulsó a España a avanzar. Por ejemplo, de tal manera que España experimentó una revolución industrial que, de haber estado en el área de la reforma, pues hubiera experimentado en el siglo XVIII y que, sin embargo, acabó experimentando ya en los años 60 del siglo XX. Hombre, llegó tarde la revolución industrial, pero no cabe la menor duda de que llegó con Franco, se produce en esa época y es la opinión de analistas, sobre todo extranjeros, porque los hechos objetivos no se pueden negar. Que hay factores que efectivamente favorecieron el despegue económico, que es el gran logro de Franco, seguido por una creación de clases medias, pues hombre, es innegable. Claro, había 2 millones de españoles en el extranjero que, a diferencia de los 5 millones mínimo que hay ahora de españoles que han huido de España, mandaban dinero a casa y pensaban regresar a España, a diferencia de la situación actual en que la inmensa mayoría de esos millones de españoles que han huido del latrocinio que sufren en España no tienen la menor intención de volver, salvo de vacaciones. Es una diferencia importante. También es verdad que, al no existir una libertad de sindicación, porque había un sindicato único, y al ser las condiciones de trabajo muy favorables a lo que quisieran imponer los empresarios, pues evidentemente la acumulación de capital y el desarrollo económico, por ejemplo de la industria, era mucho más fácil que ahora. También es cierto que la presión fiscal era muy pequeña. La gente pagaba impuestos, aunque haya gente que diga que no. Claro que se pagaban impuestos, pero eran impuestos muy reducidos, reducidísimos, en comparación con lo que sucede ahora. Y, por terminar de pintar ese fresco, además eran muy pocas las mujeres que accedían al mercado laboral. Habría que añadir compitiendo con los hombres. Las mujeres en muchos casos trabajaban, pero se retiraban del trabajo cuando contraían matrimonio. A veces trabajaban, pero colaborando con el negocio familiar, y a veces pues trabajaban, pero de una manera muchísimo más limitada. En el momento en que ese gran acceso de las mujeres al mercado laboral se produce en los años 70, pues evidentemente eso crea disfunciones, crea desempleo, y España no ha demostrado que sea capaz de enfrentarse con ello, salvo en el breve periodo de los mandatos de José María Aznar. Pero luego hay otros aspectos que son indefendibles. No solo es que las condiciones de desarrollo de España en aquel entonces ahora no se pueden reproducir. España no puede ser otra vez la 10ª potencia industrial del mundo, aunque solo sea porque Rusia, porque China, porque India ya aparecen en la lista de esas potencias industriales, y se han sumado otras con las que España no puede competir. No vamos a volver a una época en que a España se la cuente sin contar a una serie de potencias emergentes que vendrían después, o sin contar en aquel entonces a la Unión Soviética y a los países satélites. En realidad, lo de la 10ª potencia industrial era bastante discutible y matizable. Pero junto con ese elemento, no cabe la menor duda de que hay otros aspectos que han lastrado mucho la situación española y que, por ejemplo, incluyen desde un Estado que es elefantiásico, una carga fiscal enorme y, desde luego, un aumento de lo que es la deuda que era absolutamente impensable.
Junto con esos aspectos que son positivos y comparativamente no hacen que el régimen de Franco quede mal, cuestión aparte es que se pueda repetir las circunstancias que permitieron ese desarrollo, hay otros aspectos que no son nada envidiables. No era nada envidiable la ausencia de libertades políticas y sociales, no era nada envidiable una censura que a veces no podía ser más tonta, vamos, ni hecha de encargo. Y si aquí nos ponemos a contar historias, no acabamos en el día de hoy. No era nada envidiable que se produjera una represión policial que incluía con bastante frecuencia, por supuesto, el uso de la tortura. No era nada envidiable que se ejecutara a la gente por razones políticas. Es verdad que el número de ejecutados por el régimen de Franco cayó drásticamente desde 1944, cuando se vio claro que el eje iba a perder la Segunda Guerra Mundial, pero no se puede negar esa represión. Que en algunos casos se podrá objetar que algunas de las personas ejecutadas fueron criminales que realizaron actos execrables durante la Guerra Civil Española. Es cierto, así es. Pero hubo también mucha gente sobre la que cayeron ejecuciones y largas penas de prisión que realmente la única culpa que tenían era haber combatido en el otro bando. Y este es un hecho que no se puede negar y que es incontrovertible. Todo ello sin añadir una legislación que estaba totalmente controlada por esa gran casta privilegiada, vencedora auténtica de la Guerra Civil Española, que fue la Iglesia Católica y que se traducía en cosas que ahora nos causarían horror. Por ejemplo, que el matrimonio fuera un matrimonio que las mujeres podían contraer con 14 años y los hombres con 16. Luego, después del Vaticano II, las mujeres con 16, no, perdón, después del Vaticano II, las mujeres con 14, los hombres con 16. Antes del Vaticano II, cuando empezó el franquismo, las mujeres con 12, los varones con 14. O que, por ejemplo, hasta prácticamente los últimos meses del régimen, las mujeres casadas no pudieran abrir una cuenta por su cuenta, una cuenta bancaria, no pudieran contratar ni siquiera de su propio patrimonio sin permiso del marido, etcétera. Situación que cambió ya cuando le quedaban apenas unos meses al régimen de Franco por influencia del Opus Dei, porque claro, había una serie de señoras y señoritas a las que se quería fiscalizar y claro, si necesitaban el control del marido, pues evidentemente eso al Opus no le venía bien. Y es curioso cómo esa reforma del Código Civil, quien la impulsa es el Opus, pero vamos, no por deseo de emancipar a la mujer. Seguramente lo mejor que se puede hacer con el régimen de Franco es estudiarlo sin ningún tipo de parcialidad, aceptar los aspectos que tuvo positivos y ver cómo se pudieron dar esos aspectos positivos y ver si se pueden reproducir a día de hoy, que francamente es imposible, y al mismo tiempo ver los aspectos negativos y no volver a incurrir en ellos. Lamentablemente, unos y otros, habría que decir los unos con H y los otros con H, como decía Unamuno, parecen más interesados en defender o en atacar un fenómeno histórico que es muy específico de una época muy concreta y del cual se pueden extraer sin ningún género de duda lecciones para el día de hoy, pero no desde luego resulta lícito el utilizarlo como un arma arrojadiza de unos contra otros. A esto dedicábamos el editorial que ya nos imaginamos que no va a producir entusiasmos en ninguna parte del arco político español, pero que recoge, a menos a juicio del que ahora se dirige a ustedes, un juicio del régimen de Franco bastante equilibrado y sobre todo asentado en hechos objetivos. De eso hablaba el editorial y tenemos que pasar ya a nuestro boletín informativo que, como todos los días, lo iniciamos con el segmento dedicado a España y lo iniciamos además con una noticia verdaderamente histórica porque el Tribunal Supremo ha dictado finalmente una sentencia en relación con el fiscal general del Estado y ha sido una sentencia condenatoria. Una sentencia condenatoria en la que los 5 magistrados, frente a 2, ha sido no la mayoría del tribunal, pero no la totalidad, ha impuesto al fiscal general del Estado
una pena de 2 años de inhabilitación especial para el ejercicio del cargo y una multa de 7.200 euros. Además, tendrá que asumir las costas del proceso y pagar 10.000 euros en concepto de daños morales a Alberto González Amador, la pareja de la presidente de la Comunidad de Madrid, cuya información fiscal el fiscal general del Estado habría divulgado de manera irregular. Este veredicto se ha anunciado antes de que se publique la sentencia íntegra, sentencia, por otro lado, que va a tener que ser redactada y que además tendrá los votos particulares de los 2 magistrados discrepantes. Y en este sentido está por ver qué sucede ahora. El Gobierno, de manera a nuestro juicio bastante prudente, ha decidido no hacer declaraciones hasta que tenga la sentencia y, por supuesto, esto no implica ni mucho menos que el presidente del Gobierno se vea obligado a cesar al fiscal general del Estado. Obligación moral existe desde el momento en que se inició el procedimiento, pero no está nada claro que eso vaya a ser lo que va a suceder ahora, porque de hecho el fiscal general podría presentar un incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo, que es una de las líneas de defensa que ha desarrollado desde el punto de vista de quien se dirige a ustedes, muy bien llevada jurídicamente la defensa del fiscal general del Estado, y luego podría recurrir al Tribunal Constitucional. Y en este sentido, pues como ustedes pueden imaginar, esto puede significar, sinceramente, que el fiscal general del Estado aguante hasta el final de la legislatura. Esa es la realidad. Quizá el presidente del Gobierno decide cesarlo y evitarse quebraderos de cabeza. Pero en un momento en que la oposición está pidiendo que se convoquen elecciones anticipadas, lo cual, bueno, tiene cierta lógica, pero vamos, tampoco es una cosa que tenga que ser obligada, pues seguramente Pedro Sánchez va a mantener al fiscal general del Estado, va a seguir la línea que permita acabar con la sentencia del Tribunal Supremo y con el paso del tiempo ya se verá. Es decir, la táctica habitual de Pedro Sánchez, patada a seguir, que se dice en el rugby, y seguimos jugando todos. Examinamos esta y otras noticias que les afectan de lleno con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Muy feliz tarde, César. Es 20N, en España fecha siempre muy señalada. Ha gastado el Ejecutivo este año ya 28 millones de euros en el año Franco, pero ni así consiguen tapar los ríos y ríos de tinta que están corriendo por los periódicos para contarnos toda su corrupción a todos los niveles, económica, moral, de la justicia. Hoy el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia histórica que condena al fiscal general del Estado por un delito de revelación de datos reservados. La decisión implica de forma automática su salida del cargo y marca un antes y un después en la relación entre la Fiscalía y el Gobierno. La mayoría del tribunal, 5 magistrados, ha impuesto frente a los 2 restantes al fiscal una pena de 2 años de inhabilitación especial para el ejercicio del puesto, así como una multa de 7.200 euros, muy bajita para los 81.000 que le podían haber caído. Además, tiene que asumir las costas del proceso y pagar 10.000 euros en concepto de daños morales a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, cuya información fiscal fue divulgada irregularmente. El fallo se ha anunciado hace muy poquito rato y antes de conocerse la sentencia íntegra, que será redactada por el presidente de la sala tras la discrepancia de 2 magistradas que van a presentar votos particulares. Ha sido rapidísima, como les decía. El tribunal ha resuelto en pocos días, después del juicio en el que el fiscal defendió su inocencia y negó ser responsable de la filtración de los correos entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. Aún así, asumió la responsabilidad política de una nota de prensa oficial en la que se afirmaba que el investigado reconocía 2 delitos fiscales, un texto que según el Supremo vulneró su derecho a la intimidad
y su presunción de inocencia. Todo esto ocurrió en mayo del año pasado. Tras conocerse que la Fiscalía había propuesto a González Amador alcanzar un pacto, se produjo una noche frenética de llamadas internas y filtraciones. El fiscal general sanchista reclamó acceso inmediato a los correos intercambiados entre el abogado del investigado y el fiscal del caso. Uno de esos correos, que recogía que ciertamente se habían cometido 2 delitos fiscales, terminó siendo difundido por varios medios de comunicación. Horas después, la Fiscalía emitió una nota oficial redactada con urgencia que detallaba el contenido del intercambio y apuntaba directamente a la responsabilidad del empresario. Esa exposición, según sostiene ahora el Tribunal Supremo, supuso una divulgación ilícita de datos reservados. La sentencia golpea al Gobierno. En un momento sensible, el presidente había expresado en repetidas ocasiones su confianza absoluta en el fiscal general, afirmando públicamente para presionar a la justicia que esperaba su absolución. Esta decisión del Supremo, sin embargo, cambia el escenario. Ha dado munición política a la oposición, aunque poquita, todo hay que decirlo. Los jueces han estado bastante cobardes para lo que se había presentado en la vista. El principal partido de la oposición ya ha exigido responsabilidades directas al presidente por haber respaldado de esa forma reiterada a este alto cargo que ahora queda inhabilitado. Se reclama incluso la dimisión y la convocatoria de elecciones generales. Vox también ha exigido comicios anticipados y ha señalado la contradicción entre la defensa cerrada del fiscal hecha por el Ejecutivo y la sentencia condenatoria. El Gobierno, por su parte, ha mantenido la cautela, han evitado pronunciamientos en profundidad hasta conocer la sentencia completa, que será clave para valorar los efectos institucionales y jurídicos. El fiscal general todavía tiene opciones legales para intentar frenar la ejecución de esa condena. Puede presentar un incidente de nulidad ante el mismo Supremo y posteriormente recurrir al Tribunal Constitucional. Como último recurso, puede solicitar que se suspenda de forma cautelar la aplicación de la sentencia mientras se estudia su impugnación. Mientras tanto, el Ministerio Público queda ante un relevo forzoso que deberá proponer el Gobierno y afrontar con urgencia. Este caso abre una crisis institucional que afecta al corazón del sistema judicial y que va a tener consecuencias políticas en las próximas semanas. Y además, la sentencia marca un hito. Es la primera vez que el máximo representante de la Fiscalía del Ministerio Público es condenado en ejercicio de su cargo por violar la protección de datos reservados de un particular, lo que suma gravedad al fallo y anticipa un periodo turbulento para el Ejecutivo. Y seguimos con otra noticia que verdaderamente no es sorprendente, pero que implica lo revueltas que están las aguas en torno a Pedro Sánchez, porque Anticorrupción vincula a su antigua mano derecha y ministro Ábalos en el rescate de Air Europa. La Fiscalía considera que Ábalos tuvo una intervención verdaderamente decisiva para que el gobierno aprobara en 2020 una ayuda de nada más y nada menos que 475 millones que se entregaron a la aerolínea. Supuestamente esto en un momento determinado tuvo su compensación, pues en que Aldama, que era el empresario que actuaba de mediador, entregaba 10.000 euros al mes en metálico a Ábalos y a Koldo García, además de otras retribuciones que de alguna manera engrasaban el camino del ministerio de manera requerida. E incluso Aldama habría presuntamente sufragado 8.000 euros del alquiler de una villa en Marbella, donde veranearon en agosto de 2020 Ábalos y su familia. La verdad es que la Fiscalía sostiene que está acreditado un esquema de tráfico de influencias y de cohecho, y además considera que el rescate de Air Europa, que desde un punto de vista empresarial es muy discutible, formaba parte de un presunto intercambio de beneficios entre Ábalos, su entorno y el empresario Aldama. La verdad es que esto apesta, no se puede negar al respecto, y además coincide en paralelo con nuevas informaciones sobre Acciona, que en estos momentos debe tener a las empresas que han hecho negocios con Acciona pues viendo cómo consiguen evitar el golpe de una investigación penal.
La verdad es que esto, a fin de cuentas, está saliendo y no da la sensación de que sea fácil de parar. ¿Para qué nos vamos a engañar? La operación de rescate de Air Europa reaparece, aunque durante años los tribunales han rechazado de forma reiterada abrir una investigación formal sobre el millonario apoyo financiero concedido por parte del gobierno a la aerolínea. La Fiscalía Anticorrupción considera que existen indicios suficientes para sospechar que la intervención del entonces ministro Ábalos no fue neutral, según el análisis del fiscal jefe Alejandro Luzón, uno de los investigados por Leire. Por cierto, la actuación del exministro tuvo un papel determinante en la aprobación de la ayuda pública y habría estado acompañada de una compensación económica indirecta a través del empresario Víctor de Aldama, figura clave de esta trama también. El escrito de acusación elaborado por Anticorrupción sitúa el rescate de la compañía aérea como uno de los favores que Ábalos facilitó desde su departamento, más allá de los contratos de material sanitario. En aquellos momentos, Aldama cobraba como asesor de Air Europa y mantenía, según los investigadores, una relación de connivencia con el ministro y su entorno. Esa conexión, sostiene la Fiscalía, llevó a Ábalos a intervenir en beneficio de los intereses de Aldama dentro del gobierno. El rescate a Air Europa fue aprobado por el Consejo de Ministros el 3 de noviembre de 2020. La operación consistió en una inyección de 475 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por un órgano vinculado a la SEPI. La Fiscalía no cuestiona la necesidad económica del salvamento ni la oportunidad de la decisión gubernamental, pero sí recalca que Ábalos intervino para acelerar y respaldar la operación con el fin de favorecer a De Aldama, lo que encajaría en una dinámica de compensaciones continuadas. En su investigación, Anticorrupción sostiene que el empresario pagaba mensualmente a Ábalos y a Koldo García cantidades en metálico que rondaban los 10.000 euros, pero además habría ofrecido pagos adicionales cuando consideraba que los favores recibidos desde el ministerio requerían una retribución extra. En ese contexto, la Fiscalía encuadra el alquiler de un chalet de lujo en Marbella, en la urbanización Villa Parra, cercanísimo a un prostíbulo, por cierto, donde Ábalos pasó una semana de vacaciones con su familia en agosto de 2020. Según la reconstrucción de los hechos, Víctor de Aldama fue quien asumió el coste principal del alquiler como contraprestación por la ayuda institucional prestada en el rescate de Air Europa. El contrato se formalizó para el periodo entre el 12 y el 23 de agosto, aunque las dos primeras noches fueron disfrutadas por Koldo García y su entonces esposa, quien figuró como firmante del arrendamiento. El precio total del alquiler ascendía a 9.800 euros. De esa cantidad, 8.000 fueron abonados en efectivo por la pareja de García, empleando fondos proporcionados por De Aldama. Los 1.800 euros restantes, correspondientes a las primeras noches de estancia, se pagaron mediante una transferencia bancaria desde una cuenta personal de la firmante, junto con una fianza adicional de 900 euros que le fue devuelta tras la finalización del contrato. La Fiscalía interpreta este pago como una forma de retribución puntual por las gestiones de Ábalos relacionadas con ese rescate, al margen de las entradas mensuales de dinero que el empresario habría realizado tanto al exministro como a su asesor. De este modo, el alquiler del chalet de Marbella se convierte en un símbolo más de un esquema de favorecimiento ilícito que, según Anticorrupción, combina tráfico de influencias, cohecho y un intercambio continuado de beneficios entre cargos públicos y empresarios. Y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en primer lugar en México, donde se ha detenido al que se considera autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, que es un miembro del cártel Jalisco Nueva Generación. El personaje tendría el nombre de Jorge Armando N. y habría sido, de hecho, uno de los planificadores del asesinato. Y aquí, efectivamente, parece ser que desde hacía tiempo los narcos iban siguiendo al alcalde y pudieron coordinar magníficamente el atentado que tuvo lugar durante la celebración del Día de Muertos. De los miembros de la célula, 2 fueron hallados sin vida, un agresor murió en el lugar del atentado y finalmente, pues aquí nos encontramos con este personaje. Si efectivamente este es el autor intelectual, si no es una simple cabeza de turco,
En cualquiera de los casos, sea lo que sea, no cabe la menor duda de que México desde hace, por desgracia, demasiados años es un Estado fallido a la hora de garantizar la seguridad y la libertad plena de todos sus ciudadanos en todo el territorio nacional. Y este no es un problema solo de la señora Sheinbaum. Es discutible buena parte de la política de la señora Sheinbaum y en este sentido somos bastante críticos al respecto, pero no es la única. Se la puede acusar de que estando ahora en el poder, de que depositando sus posaderas en el sillón presidencial las cosas no han mejorado y eso es verdad. Pero este es un fenómeno que viene muy de lejos, el de ese Estado fallido, que además el elemento de Estado fallido está entrañablemente ligado al narcotráfico. No tenemos noticia de que la Casa Blanca haya anunciado que va a invadir México. O va a bombardear zonas que ocupan los narcos o algo de este tipo. Parece ser que no, de esto no hay nada. Parece que eso se reserva fundamentalmente para Venezuela y en las últimas horas también para Colombia. Las autoridades mexicanas han anunciado la detención de un individuo señalado como el autor intelectual del crimen que llevó a las protestas de este pasado fin de semana, el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde del municipio de Uruapan, en el estado de Michoacán. El detenido ha sido identificado como Jorge Armando, su nombre en clave era N, y estaría vinculado a la célula del cártel Jalisco Nueva Generación, que presuntamente planificó el crimen ocurrido durante una celebración pública del Día de Muertos. Su captura se llevó a cabo gracias a una operación de inteligencia que incluyó el análisis de cámaras de vigilancia, dispositivos electrónicos y rastreo de comunicaciones. Según las autoridades, la investigación reveló una serie de mensajes y vídeos en los que se coordinaron los movimientos del edil previo ataque. Se identificaron órdenes de seguimiento, rutas monitoreadas y registro de actividades del alcalde en los días previos. También se constató que 2 presuntos implicados, identificados todos ellos por iniciales, fueron hallados muertos después y un tercero resultó abatido en el lugar de los hechos, un menor. Estas muertes, unidas a la actuación policial, permiten reconstruir parte de la estructura criminal que organizó el asesinato. La mañana del 1 de noviembre de 2025, mientras la plaza principal de Uruapan se llenaba para el Festival de Velas que acompaña la celebración del Día de Muertos, Manzo fue atacado a balazos delante de su familia y del público. El autor material, ese menor de edad, murió en el acto tras enfrentarse con la seguridad municipal. La escena provocó conmoción inmediata con decenas de testigos y grabaciones que confirmaron la brutalidad y la frialdad del atentado. Seguro que ustedes lo han visto en internet, en Twitter, igual que yo. Y es verdaderamente desolador. El alcalde, que había asumido el cargo en septiembre de 2024 como independiente, había sido muy intenso en su crítica al poder de los cárteles en Michoacán. Incluso había denunciado amenazas dirigidas contra su vida. En el momento del ataque ya tenía escolta de la Guardia Nacional y un plan de protección adicional, pero no fue suficiente. Su postura firme frente al crimen organizado y el narcotráfico lo había convertido en un blanco visible en un territorio donde el cártel Jalisco Nueva Generación opera con gran presencia. Tras el asesinato, la respuesta del gobierno federal fue rápida, aunque insuficiente. Se desplegaron miles de militares y elementos de seguridad para reforzar la vigilancia en el área, y la viuda del alcalde fue investida como alcaldesa interina, asumiendo el mando municipal. Pero, como digo, no fue suficiente para la ciudadanía. Las manifestaciones se multiplicaron, con miles de personas en Uruapan y en la capital del estado ya este sábado, exigiendo justicia, el esclarecimiento del crimen y un cambio real en la estrategia contra la violencia. Ese detenido, Jorge Armando N., es considerado un engranaje clave dentro de la célula criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. Durante los interrogatorios, los agentes lo han señalado como el planificador de la operación. Por su parte, los fallecidos y abatidos
formaban parte del equipo que ejecutó las órdenes en el terreno. La Fiscalía Estatal señaló que la pistola utilizada en el homicidio fue vinculada con otros asesinatos atribuidos al mismo cártel en Michoacán, lo que refuerza el vínculo de la organización criminal con el ataque. El caso, de nuevo, evidencia la extrema vulnerabilidad de los funcionarios locales en zonas dominadas por el crimen organizado si no se pliegan a él, la dificultad de las autoridades y del gobierno para garantizar la seguridad y protección de estas personas que se enfrentan públicamente a los cárteles y la necesidad de una estrategia de Estado que combine inteligencia, prevención, pero también castigo, algo a lo que Claudia Sheinbaum se niega, que considera que se puede combatir a los criminales de los cárteles con simplemente educación en México. En Uruapan, por otro lado, la cancelación de eventos públicos se ha convertido ya en la tónica diaria tras esta última muerte. El temor colectivo y el desencanto ciudadano han marcado en la región un antes y un después del 1 de noviembre. Y nos vamos de México al Brasil, donde se ha producido una nueva operación policial en Río de Janeiro y un operativo desplegado en el barrio de Vila Kennedy ha dejado 2 muertos y 16 detenidos dentro de la supuesta ofensiva contra el crimen organizado. La verdad es que este es un nuevo golpe contra el Comando Vermello y ya saben ustedes que es difícil evitar realmente una cierta sensación de escepticismo frente a esta situación. Saben que esto sucede pocas semanas después del despliegue de la Operación Freedom, que dejó 121 muertos. Es la mayor operación policial en términos de muertos de la historia del Brasil y que desde luego despierta muchos interrogantes sobre lo que está sucediendo. Si efectivamente aquí nos encontramos con una operación de lucha contra el tráfico de drogas o aquí con lo que nos encontramos es con una operación de Lula da Silva para dar la sensación de que no hay razones para que Estados Unidos lo incluya dentro del despliegue de la guerra contra las drogas porque ellos están haciendo realmente su parte o simplemente se está golpeando a un grupo quizá para favorecer a otro, cosa que ha sucedido en otros países de Hispanoamérica y que desde luego resulta innegable. Aquí hay aspectos todavía enigmáticos que esperamos que puedan verse iluminados en los próximos días. Una nueva operación contra el crimen organizado se ha saldado este miércoles con al menos 2 personas muertas más en la ciudad de Río de Janeiro, en Brasil, lo que subraya la persistente gravedad del problema de seguridad en la región. En el barrio de Vila Kennedy, en la zona oeste de la ciudad, agentes del Estado arrestaban a 16 personas, incautaban 2 rifles y una cantidad significativa de drogas, de estupefacientes, en una operación que se enmarca dentro de esa ofensiva más amplia que les venimos contando últimamente contra el grupo Comando Vermello, el más importante, el más peligroso de Brasil. Las autoridades han indicado que las 2 muertes ocurrían a manos de los agentes durante el operativo, o sea, se trata de 2 delincuentes. La operación causaba también un impacto directo en el funcionamiento normal de la comunidad. Alrededor de 15 escuelas tuvieron que suspender sus actividades, igual que 2 centros de salud que detuvieron temporalmente los servicios por el peligro de tiroteos en las inmediaciones. Esta acción se produce tan solo semanas después de otra denominada Operación Freedom o Contención. Ya les contamos aquí, dejó más de 120 muertos. Es la más mortífera de la historia del estado de Río, lo que intensifica las críticas sobre el uso de la fuerza policial en los barrios marginales. Lo cierto es que también fallecieron numerosos agentes del orden. En la víspera del operativo en Vila Kennedy, la policía detuvo a otras 17 personas, incluido un líder, parece ser, dice la policía, del Comando Vermello, identificado con iniciales, lo que demuestra la continuidad de la ofensiva de este estado en el que el gobernador es conservador contra esta organización criminal que controla territorios y redes de narcotráfico en la capital carioca. Los responsables del estado han reafirmado que la prioridad es restablecer el control sobre áreas dominadas por el crimen, proteger a la población civil y asegurar que los derechos humanos sean respetados durante las intervenciones. La operación en Vila Kennedy ha retomado el tema central. La ciudad vive una escalada de violencia por parte de los cárteles
y las autoridades estatales se encuentran bajo presión para demostrar resultados visibles. Sin embargo, la alta mortalidad de los últimos operativos ha generado protestas y acusaciones de abuso policial, además de muchas preguntas sobre la eficacia de estas tácticas, pero es que es difícil, desde luego, detener a criminales tan violentos pertenecientes a un cártel del narcotráfico como Comando Bermello. Además, en el estado de Río no han contado con apoyo, según decía el gobernador, por parte del gobierno central de izquierdas, el de Lula da Silva, que no es fan precisamente del gobernador de Río, que es cercano a Jair Bolsonaro. Organismos de derechos humanos, por su parte, ya han advertido que esto es una estrategia basada únicamente en la represión y que esto alimentará la violencia en lugar de contenerla, pero lo cierto es que hay al menos 125 menos criminales sueltos por las calles. En esta nueva acción operativa, el despliegue de fuerzas especiales, el uso de inteligencia y el análisis de comunicaciones previas al ataque contrasta con los indicios posteriores de que buena parte de las víctimas de la operación anterior no tenían vínculos penales activos. Eso ha aumentado la exigencia de transparencia sobre cómo se seleccionan los objetivos. Y también han pedido más moderación muchas organizaciones en el uso de la fuerza, además de revisar los protocolos. El reto para Río de Janeiro es evidente. Por un lado, es necesario para las autoridades lograr reducir la influencia del crimen organizado, pero al mismo tiempo hay que recuperar la confianza perdida por parte de muchos ciudadanos en las instituciones de seguridad después de que no se hayan podido justificar con vínculos reales con el terrorismo todas las muertes del último operativo. Y de Hispanoamérica y concretamente del Brasil nos vamos a la información internacional. Y nos vamos concretamente a la Casa Blanca porque Donald Trump va a recibir a Zoran Mandani, el alcalde de Nueva York, el viernes, es decir, mañana, Dios mediante, en la Casa Blanca. Esta es una reunión verdaderamente interesante porque Donald Trump ya lo ha calificado de alcalde comunista, que hombre, como una manera de dejarlo mal, sobre todo entre ciertos sectores de la población de Estados Unidos, pues puede ser relativamente efectiva. Cuestión aparte es que no se corresponda en absoluto con la realidad. Pero bueno, decir que es comunista, bien, en términos propagandísticos y para millones de americanos puede que funcione, y por el contrario, pues Mandani dice que él quiere hablar con franqueza con el presidente Trump sobre la crisis del coste de la vida que afecta a los neoyorquinos. El programa de Mandani no es en absoluto un programa comunista. Y lo lamentamos mucho para los que gritan que es comunista, no digamos ya cuando dicen que además es musulmán, y además un musulmán extremo, porque la verdad es que se puede decir que hay una serie de medidas que son populistas. Por ejemplo, que el transporte en autobús sea gratuito, que haya supermercados municipales para chocar con los precios elevados de los alimentos o del hogar, que quiera congelar los alquileres regulados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se mire como se mire, este no es un programa comunista. Un programa comunista pues pasaría por ocupar Wall Street, por ejemplo, o por ocupar los medios de producción y socializarlos, etcétera, etcétera. Como la gente en ocasiones considera que es comunista y a tener un sistema público de salud, pues tampoco vamos a pedir especiales sutilezas al respecto. Aquí la cuestión de fondo, y esto sí es muy importante, es si la Casa Blanca se va a dedicar a torpedear las iniciativas que se tomen en la ciudad de Nueva York o por el contrario, pues la Casa Blanca va a intentar llegar a una especie de ten con Mandani. Y esta es la historia de fondo. Y realmente hay que tener una especial sutileza para enfrentarse con esta situación. Sutileza que, desde el punto de vista de quien ahora se dirige a ustedes, no es la virtud más desarrollada del presidente Trump. Y sutileza porque si efectivamente Donald Trump decide bloquear una serie de ayudas a la ciudad de Nueva York, la carta que va a entregar a los demócratas para las elecciones de midterm van a ser tremendas.
Y más en un país donde a lo tonto, que es un dato que se suele pasar por alto en muchas ocasiones porque se ignora, pero es un dato significativo, más de 42 millones de americanos reciben sellos de comida. Es decir, hay más de 42 millones de americanos, porque en muchos casos esa comida no va solo a una persona, sino a la gente que depende de esa persona, que comen gracias a las ayudas públicas. Luego añadan ustedes otro tipo de ayuda. Si un alcalde que pretende que estas ayudas se vean complementadas por el transporte gratuito, porque Nueva York tiene un buen sistema de transporte público, ausente de la mayoría de las urbes americanas, todo hay que decirlo, pero Nueva York es un sistema de transporte antiguo y en general bastante bueno. Si el transporte, por ejemplo, por autobús va a ser gratis, si se va a pretender crear economatos para que la gente compre además la comida a precios más asequibles. Y hay otro tipo de ayudas sobre la vivienda. Y esto que es muy necesario para mucha gente, lo bloquea la Casa Blanca. Bueno, pues a lo mejor a la Casa Blanca le parece que está triunfando en su cruzada contra el comunismo, pero en realidad se está metiendo en una situación que van a poder utilizar y que seguramente van a utilizar los demócratas para las elecciones de midterm que están a la vuelta de la esquina. Porque con las cosas de comer, y nunca mejor dicho, y nunca de manera más literal, no se juega. En página internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que recibirá este viernes en la Casa Blanca al nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zoran Mamdani, quien asumirá oficialmente el cargo el próximo 1 de enero de 2026. El acercamiento entre ambos políticos se produce en un momento de mucho contraste político. Mamdani representa ese giro ultraprogresista en la ciudad más poblada del país, es la más grande, no en superficie, pero sí en población, mientras que Donald Trump ha decidido calificarlo públicamente en varias ocasiones de alcalde comunista. Lo cierto es que además de comunista es islamista radical. Durante este anuncio no se daban detalles sobre la agenda del encuentro, pero según un comunicado, la solicitud de esta reunión ha partido de Mamdani. Él confirmó el encuentro y explicó que pretende hablar con franqueza con el presidente sobre los desafíos que enfrentan los neoyorquinos, especialmente en lo que respecta al alto coste de vida. El alcalde electo, nacido en Uganda, de padres inmigrantes, ganó en las elecciones de hace un par de semanas con un programa, ya saben, muy cargado de promesas centradas en la vivienda asequible, el transporte gratuito, la redistribución económica, los supermercados públicos. Entre esas propuestas más destacadas están la congelación de los alquileres regulados, la gratuidad de los autobuses urbanos y esa creación de supermercados municipales para frenar los precios elevados, cosas que ya se han probado en varios países del mundo y nunca han funcionado. La campaña de Mamdani fue un sorprendente éxito, con muy poco nombre previo en la política. Este legislador estatal se presentaba como figura de las comunidades vulnerables, prometía un cambio radical frente al establishment. Su victoria se ha considerado un referéndum sobre las desigualdades económicas y ahora, en vísperas de asumir ese mandato municipal, busca entablar un diálogo directo con la Casa Blanca para elevar sus preocupaciones al nivel federal, sobre todo porque necesita fondos estatales. Desde el lado de Trump, la reunión supone un gesto político significativo, aunque ha criticado el estilo y las ideas de Mamdani. El que la haya aceptado muestra la voluntad de canalizar una comunicación directa con la nueva administración neoyorquina. Para Trump, que tuvo una relación conflictiva con la ciudad durante su anterior mandato, eso que él es habitualmente residente en Nueva York, no ahora que gobierna desde Washington, pero los negocios de Trump siempre han estado en Nueva York. Este acercamiento se puede interpretar como un intento de volver a posicionarse frente al poder local más relevante del país. En sus declaraciones, el mandatario calificaba a Mamdani de comunista, como decimos, término en Estados Unidos muy cargado de connotaciones ideológicas, lo que también hace que estemos todos más expectantes sobre esa conversación. Mamdani ha sido claro en que su solicitud responde a su deseo de plantear temas urgentes en vivienda, transporte, desempleo, inflación y fiscalidad de una ciudad donde muchas familias enfrentan
una crisis económica. Asimismo, va a acudir con la intención de exponer que los problemas de Nueva York exigen coordinación de recursos federales, o sea, lo que va es a pedir dinero. Ha advertido de que se opondrá a políticas federales que considere perjudiciales para la ciudad y que su administración defenderá con firmeza los intereses neoyorquinos. Por eso, pues, por ejemplo, está en contra de que se despliegue en su ciudad la Guardia Nacional a pesar del aumento de la criminalidad. La reunión se produce también en un contexto más global de tensiones entre la ciudad y el gobierno federal por los temas de transporte e inmigración. Nueva York ha destacado por su papel como escaparate global, podríamos decir. Es una de las ciudades que acoge más inmigración de todo el mundo. La elección de Mamdani se ve también en círculos conservadores como un aviso al poder central de que la ciudad daba un giro ideológico decidido todavía más radical, porque Nueva York siempre ha sido demócrata. Ahora la conversación en la Casa Blanca pues dará pistas sobre si el nuevo alcalde se va a basar en la confrontación con Trump o si va a intentar colaborar con Washington durante su mandato. En resumen, este encuentro representa un momento de simbolismo, de transición y de negociación. El presidente recibe al nuevo líder de la ciudad más influyente de su país y este alcalde llega prometiendo cambios, algunos imposibles o al menos muy muy difíciles de implementar y reclamando un pacto con el poder federal. El resultado del diálogo marcará tanto la hoja de ruta de la nueva administración municipal como la relación entre la Casa Blanca y la Gran Manzana. Así que estaremos todos mañana con palomitas viendo a ver si lo recibe Trump o como al presidente de Siria o como al de Ucrania. Y no nos movemos ya de Estados Unidos hasta el final del boletín porque se ha filtrado el plan que la Casa Blanca propone a Ucrania para acabar la guerra. Y la verdad es que el borrador no puede ser más claro. Se reconoce como territorio ruso Crimea y las regiones ocupadas en estos momentos por las fuerzas rusas, aceptando la situación que se ha creado tras la invasión. Además, el ejército ucraniano tiene que quedar reducido a unos 400.000 efectivos y renunciar también al armamento de largo alcance. Por si fuera poco, no va a entrar en absoluto en la OTAN, que es el origen y la raíz de esta guerra por la parte rusa. Claro, ¿qué sucede con esta situación? Pues hombre, esta situación lo que viene a decir es, señor Zelensky, usted cometió en su día el enorme error de no llegar a una paz con Rusia a los pocos días de iniciada la guerra. Las condiciones entonces en Estambul eran muy buenas, pero claro, llegó Boris Johnson, le dijo que siguiera combatiendo. Biden respaldó a las pocas horas la iniciativa de Johnson y como consecuencia han muerto centenares de miles de jóvenes ucranianos en el campo de batalla y usted va a perder más territorio del que tenía inicialmente. Confórmese usted con esto, porque a fin de cuentas ya nos ha vendido el país a nosotros y no tiene ningún sentido continuar esta guerra. Esta es la oferta de Estados Unidos y realmente es la mejor oferta que ahora mismo pueden tener los ucranianos. Porque ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que los rusos sigan avanzando, en un momento determinado acaben llegando a Odessa y bueno, Ucrania ya pues todavía pierda más territorio del que con toda seguridad va a perder. En el caso de la Unión Europea, hombre, la Unión Europea está diciéndole a Zelensky que siga combatiendo porque en última instancia, pues la Unión Europea no quiere quedar mal, son los que han estado apoyando a Zelensky en toda esta situación. Pero es que eso a la Unión Europea le hace un daño absolutamente inenarrable y la Unión Europea lo sabe. La disputa que han tenido en las últimas horas Ursula von der Leyen, pues dándole tirones de orejas a Kaja Kallas, que es la ministra de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, está relacionada con el extremismo de la señora Kallas, que por cierto es un ser absolutamente despreciable que creció y se alimentó
precisamente a costa de los privilegios de la nomenclatura comunista de la antigua Unión Soviética, y que luego, como tanta gente, pues ha decidido que no, que en fin, que era todo lo contrario, que fueron opositores al régimen, demócratas de toda la vida, como se decía con mucha ironía en la época de la transición en España hace ahora 50 años. Y esta es la situación. Y lo mejor que puede hacer Ucrania es aceptar esta situación y, desde luego, olvidarse de cualquier otro tipo de cosa. Porque si no, el resultado puede ser, pero muchísimo peor para Ucrania. Esa es la realidad. No porque vayan a ocupar toda Ucrania, que Rusia no tiene la menor intención de ocupar toda Ucrania, ni mucho menos. Sí que parece que en el pacto está el hecho de que el ruso va a seguir siendo lengua oficial en Ucrania, lo cual es terrible. No, por eso, no tienen la menor intención de ocupar Ucrania y bueno, ya llegar con los tanques a Madrid o a Lisboa, eso es algo que seas muy tonto o te hayas vuelto loco o seas un embustero, no lo puede decir nadie. Pero estas son las mejores condiciones. Y si no se aceptan estas condiciones, bueno, que se atengan a las consecuencias y a lo que puede suceder. Es así de claro. Y el gobierno de Estados Unidos habría enviado recientemente una nueva propuesta de paz a Ucrania, la enésima, que exige al país ceder territorios bajo control ruso y reducir enormemente sus fuerzas armadas. Según fuentes conocedoras de la iniciativa y según han publicado las agencias Reuters y AFP, el borrador implicaría reconocer oficialmente que Crimea y otras regiones ocupadas pasen a formar parte de Rusia y también limitar el ejército ucraniano en torno a los 400.000 efectivos. También se pide a Kiev que renuncie a armamento de largo alcance. Ese documento no ha sido confirmado oficialmente por la Casa Blanca e iría en línea con las exigencias que Moscú ha mantenido desde el inicio del conflicto en 2022, el control de Crimea desde 2014 y la incorporación de regiones del este y sur de Ucrania, y ya ha sido rechazado previamente por Ucrania por considerarlo una capitulación. La propuesta, impulsada tras el regreso de Donald Trump, se presenta como un nuevo intento de Washington para cerrar el conflicto más sangriento de Europa. Trump había prometido terminar la guerra rápidamente. Los avances se han estancado. Ahora el documento sugiere que Estados Unidos presiona a Ucrania para que acepte un acuerdo que también contemple el repliegue militar y la entrega de control sobre zonas clave. El borrador estipularía que Ucrania debe reconocer la soberanía rusa sobre los territorios ocupados, incluidos Crimea, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, aunque algunos de esos territorios no estén totalmente bajo control ruso. A cambio, se habla de garantías de seguridad y ayuda para la reconstrucción, aunque hay algunas lagunas en los detalles que conocemos por el momento. También se plantea que Ucrania abandone sus aspiraciones de ingresar en la OTAN y acepte una estructura de fuerzas más liviana. Para muchos analistas, esto que se ofrece es un conflicto congelado. Sería aceptar posiciones de facto en el terreno como permanentes, reducir la capacidad militar y permitir una salida diplomática que favorece a Rusia. Ucrania y sus aliados europeos rechazan la idea. Por el momento prefieren continuar la guerra. Ya lo saben, el presidente ucraniano ha dejado claro que no va a aceptar ningún acuerdo que viole la constitución de su país. Este documento aún carece de detalles prácticos, como la manera de implementar la reducción del ejército, qué pasará con el armamento que se retire o quién garantizaría la paz y quién la podría supervisar. Tampoco está claro qué concesiones haría Rusia a cambio más allá del reconocimiento formal. En Ucrania existe un fuerte rechazo interno a todas estas condiciones. Algunos políticos ucranianos ya han declarado que la mera reducción de las Fuerzas Armadas a 400.000 efectivos, es decir, a menos de la mitad que en el pico de movilización, dejaría al país muy vulnerable. Mientras tanto, Rusia mantiene su ofensiva y acumula incontables avances territoriales. En el plano internacional, la iniciativa estadounidense genera mucha tensión porque la mayoría de aliados europeos prefieren prolongar la guerra y temen que Washington esté presionando a Kiev sin consultarlos. Así que enésimo plan, repitiendo las mismas peticiones por parte de la administración estadounidense, aunque no sabemos si directamente por Trump, a Zelensky, posturas muy cercanas a las del Kremlin, y parece que de nuevo Ucrania se negará a aceptarlas.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches y hasta mañana, Dios mediante. Es todo por hoy, César. Volvemos mañana a esta misma hora, pendientes de todas esas novedades en la sentencia, que ha sido rapidísima, del fiscal general sanchista. Les contaremos todo. Feliz noche, hasta mañana. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que con paso firme se dirige hacia el avión del Despegamos para darle el niquelado cotidiano a la situación económica mundial. Luego enviaremos a alguien que se lo merece al punto negro. Y como el programa ya estará a punto de ebullición, en ese momento nos tomaremos un respiro de cultura en la biblioteca de doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.